Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 para acomodarnos en la butaca y adentrarnos en la penumbra con lo mejor del cine. A lo largo del año 2025 realizamos entrevistas con cineastas, investigadores y promotores que participan en las películas, en los festivales y en la programación de ciclos que ayudan a la difusión y preservación del cine. En estas conversaciones nos hicieron reflexionar sobre el lugar del séptimo arte como medio para relacionarnos, identificarnos y sentir empatía por los personajes y las historias que cuentan. Vamos a ver una selección de estas conversaciones hoy en Cinema 14 en Grande. Acompáñenos. En entrevista con Edgar Torres, de la Dirección de Acervos de la Cineteca Nacional, profundizamos en los contenidos que resguardan las bóvedas del acervo de este recinto. Documentos, pósters, rollos, negativos y materiales fílmicos que dieron origen a su establecimiento hace 51 años y cómo sus colecciones dan sustento a los estudios que hacen posible la investigación, la documentación y el análisis de la historia del cine en México. Además de sus pantallas, la Cineteca Nacional es mucho más para conocer la memoria, la historia y la enseñanza del cine. Y bueno, cuéntanos, esta área, hay una parte de la Cineteca que todos los días trabaja, aunque el público en general no la vea, pero ¿qué sucede ahí detrás de estas paredes de la parte de acervos? Así es, pues sí, somos más de 60 personas las que estamos dedicadas a toda la cuestión de la conservación, preservación y ahora también desde hace algunos años la restauración de películas. Efectivamente, la gran mayoría del público llega a las salas de cine, ¿no? En este espacio muy lindo que tiene la Cineteca Nacional, pero en la parte trasera están las bóvedas. Tenemos 6 bóvedas de conservación donde tenemos pues varios miles de películas, más de 200,000 rollos de películas cinematográfica con más de 22,000 títulos, películas nacionales, películas extranjeras, aunque obviamente al ser la Cineteca Nacional de México, pues nuestra prioridad siempre será el cine nacional. Tenemos más de 60,000 videos en diferentes formatos, tenemos una colección de acervo iconográfico, más de 400,000 piezas de materiales gráficos, entre los que hay fotografías, carteles, postales, unos cromos que se llaman lobby cards, que eran esta publicidad que se ponía antes en los lobbies de las salas, muy bonitos, además muy coloridos. Tenemos colecciones especiales, una colección tecnológica, una colección también de vestidos de Dolores del Río, algunos de los vestidos de Dolores del Río, premios, objetos personales de algunos actores, actrices que quedaron ahí, están ahí en la Cineteca y que en ocasiones se exponen, ¿no? En los lobbies de las salas, a veces se han expuesto también en la galería y en otras ocasiones también se prestan algunos otros archivos. Entonces, diariamente hay una actividad enorme que se está haciendo para ingresar material, porque el acervo sigue creciendo, y también, obviamente, para darle acceso a todo el público. Es que ese es el corazón de la Cineteca, ¿no? O sea, podemos decir que ese es el corazón, porque es donde está, pues justamente, recibiéndose toda esa herencia. Y es lo que nos diferencia de un cine, una cadena comercial de cines, ¿no? Es justamente las cinetecas se crean para proteger la memoria fílmica, cinematográfica y audiovisual de un país. Y aquí en este caso también conviven y bueno, descansan en muchos sentidos, pues las obras de los profesionales, pero también las obras de los amateurs, de los aficionados, de todas las películas familiares. También existe un área, ¿no?, en donde todo esto ha ido cobrando mucha relevancia, ¿no? Cuéntanos. Exactamente, sí. Tenemos un programa muy bonito, muy interesante, que se llama Archivo Memoria. Archivo Memoria empezó a operar desde 2010. La Cineteca lanzó este programa, un proyecto originalmente, haciendo el llamado a todo el público para que se acercara a la Cineteca con la finalidad de conservar y preservar la memoria social del país. El acervo de la Cineteca Nacional es un acervo público. Cualquier persona tiene acceso
acceso a este acervo. Efectivamente, los que más asisten pues suelen ser los periodistas, ¿no? Los periodistas que hacen este trabajo de investigación sobre películas, muchas películas de ficción, pero también muchas películas documentales. Algunos periodistas también llegan por ahí, varios estudiantes también, pero sí, digamos, cualquier persona tendría acceso a ese material. En algunas ocasiones también hemos llegado a hacer proyecciones, ¿no? Porque todavía no está digitalizada la película. Entonces se ve en una proyección, y a veces incluso invitamos a los propios compañeros, pues porque si ya vas a hacer el trabajo de visualización, pues aprovechamos para ir catalogando, para ir investigando un poco más acerca de la obra. Hay obras, sobre todo la parte de ficción, pues que es relativamente fácil su catalogación, porque hay información, incluso en la prensa hay información, en las bases de datos a nivel internacional, pero los materiales familiares y los materiales de archivo son obviamente mucho más complicadas. Tenemos muchas imágenes de expresidentes de México, tenemos todo este material familiar. Procuramos, cuando las familias traen ese material, que nos platiquen un poco acerca de dónde viene la colección y quiénes son los que aparecen en esas imágenes, ¿no? Siguiendo un hilo conductor del zapatismo como movimiento vivo y en diálogo con movimientos en diversos rincones del mundo, en su ópera prima como directora, Valentina Leduc nos llevó a la primera línea de las resistencias contra el extractivismo, acompañando a la misión zapatista en Europa con su documental Los sueños que compartimos, de 2025. Nos comentó detalles del por qué quiso conocer de cerca la variedad de grupos y causas que la llevaron, junto a Juan Carlos Rulfo, su director de fotografía, a internarse con su micrófono y cámara en Lützerath, Alemania, Zacatepec, Puebla, Froxán, Galicia y en otras ciudades españolas como Vigo, Madrid y Barcelona. ¿Cómo comenzó esta idea que ustedes se propusieron llevar adelante? Bueno, en realidad la idea vino de, cuando me enteré que los zapatistas iban a hacer este viaje a Europa para encontrarse con otras comunidades que estuvieran en resistencia, que estuvieran protegiendo el medio ambiente, que además era muy específicamente en defensa del planeta, de la vida planetaria, pues a mí me entusiasmó mucho, me pareció que era un viaje histórico, un viaje que tenía que registrarse. Y la verdad es que yo nunca había sentido, yo soy editora, toda mi carrera la he hecho en la edición, y no había sentido este impulso por dirigir, digamos, antes, hasta ahora, ¿no? Que fue como, me tomó así las ganas de vivir esta experiencia, de poderla seguir, de poder involucrarme en eso, ¿no? Me puse a investigar también qué colectivos estaban alrededor de la organización de este viaje en Europa. Y así es como encontré las historias que decidí seguir, ¿no? en Europa, una en Alemania y la otra en Galicia. Y además pues tenemos esta historia aquí en Puebla con los pueblos cholultecas, que sucedió de otra manera, pero bueno, lo que fue una fortuna, porque la verdad es que no sabíamos al inicio que así iba a ocurrir, es que sí acabaron vinculándose todas las historias alrededor de la gira, ¿no? Y las comunidades zapatistas fueron a los territorios que nosotros ya habíamos empezado a seguir, ¿no? Claro, porque es una caminata, es un viaje, es una navegación, pero al mismo tiempo también es un encuentro, ¿no? Y de pronto la película se pudo haber ido, ¿no?, enamorado mucho de otros momentos, pero tuviste un poco la visión de decir cómo llevar a que sintamos esta experiencia de aprender, de hacer, de que algo nos moviliza, ¿no? Algo que también me importaba mucho de esta película era romper con este prejuicio que muchas veces tiene la sociedad sobre las personas que se organizan y que defienden el territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco salir de esta cosa de, ay, son unos vándalos, o son unos hippies, o son unos no sé qué, ¿no? Es gente que de verdad pone el cuerpo, pone la vida en defender cosas que tienen que ver con algo que a todos nos perjudica, ¿no? Yo creo que son historias, efectivamente, muy urgentes de ser visibles, porque existen, porque son cosas que están ocurriendo, pero además porque están logrando efectivamente, ¿no? Sí están haciendo
le están haciendo frente de verdad a estas empresas que uno pensaría, no, imposible, ¿no? También en la película, pues, trabajaron en familia, ¿no? ¿Cómo fue este cocinar, llevar a cabo un proyecto así, pero con gente muy cercana que tú has, bueno, que es tu mamá, que son tu marido, ¿no? Sí. ¿Cómo están metidos todos ese otro lado que se siente en la película, pues como algo en común, muy rico, que está presente todo el tiempo? Pues mira, para empezar fue una película efectivamente familiar, porque también a todos nos interesaba hacerlo y fue una manera en que encontramos de apoyarnos para hacerlo, ¿no? Y el rodaje lo hicimos Juan Carlos y yo, ¿no? Juan Carlos Rulfo y yo, que efectivamente somos pareja, lo cual también nos ayudó mucho pues íbamos de backpack, íbamos con la tienda de campaña, nos dormíamos en cualquier esquina, y eso nos permitió meternos en las comunidades de una manera muy íntima, muy profunda. Hicimos relaciones realmente entrañables con todas las personas que nos recibieron. Aprendimos muchísimo los dos de todas estas experiencias. Así aprendimos a tener otro imaginario político, a ampliar un poquito la profundidad de mirar cómo pasan las cosas. No, fue un aprendizaje realmente para mí antes y después, o sea, haber hecho esta película, ¿no? Muy, muy, muy importante. Y me siento tan agradecida de haberlo podido vivir. El documentalista Alex Albert compartió con nosotros su apasionada reconstrucción al realizar Tutti Frutti, el templo del underground de 2022. A través de volantes, carteles, fotografías y testimonios, con entrevistas de quienes vivieron ese semillero de grupos de rock y artistas emergentes para contarlo a las nuevas generaciones y a quienes no vivieron esos años de rock al norte de la Ciudad de México. Gracias, Alex. Bienvenido a Cinema 14 en Grande. Gracias, Gabriel, por la invitación. Es un placer. Y cuéntanos un poco tú viniendo de cine, derechos humanos, causas, digamos, conflictos. ¿Cómo es esta llegada a contar esta historia que habla de un nodo fundamental para entender la cultura de la ciudad? Bueno, a mí no me tocó el Tutti Frutti. Yo estaba muy chico cuando abrió sus puertas por ahí del 84, 85. Pero la codirectora Laura Ponte me contó la historia de este bar emblemático de esa época, que los jóvenes no se pudieran juntar, no había espacios para esto, ¿no? Después de Avándaro y la represión dura por parte de las autoridades. Y entonces, pues, nos movió fibras y dijimos, bueno, hay que contar esa historia para que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen todos, ¿no? Y bueno, pues este emblemático lugar donde de manera clandestina abre sus puertas y empiezan a converger pues diferentes artistas, ¿no? Diferentes fotógrafos, pintores, escritores, músicos, ¿no? Y pues es una escena artística muy importante, la cual ahora pues tiene sus propias galerías, las bandas son las que llenan los estadios, Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad. Uno de los creadores del Tutti Frutti, digamos, es Dani Llerna, un belga que venía con Brisa, una mexicana, que era la dueña del lugar, digamos. Sus papás tenían el Apache 14, sus papás eran Carmela y Rafael. Estos músicos tenían el Apache 14. Arriba había como una bodeguita donde hicieron el lugar clandestino. Y bueno, Dani Llerna, aparte de traer toda la música que no se escuchaba aquí, por eso iba la gente, traía Bauhaus, The Cure, los Nomads, ¿no? Toda esa música que no había llegado al país. Aparte era diseñador, entonces él diseñaba los flyers a mano y bueno, también enriquece mucho la parte visual del documental ver estas joyas creativas que con prácticamente lápiz y papel lo hacían y lo repartían de mano en mano, ¿no? Y a partir de acercarse también a los músicos y los grupos de una forma que era muy especial. ¿Cómo era este espacio? ¿Qué tan grande era? Este espacio yo creo que era como de este tamaño, o sea, cabían 150, 200 personas paradas y apretadas así. La tarima era una cosa de 10 centímetros y entonces lo que dice Brisa pues es que las bandas estaban al ras de piso, pues, ¿no? Los podías casi tocar. Y era la convivencia que se hacía pues era especial por eso, ¿no? Sabo Romo dice que pues una de las cosas que le gustaba mucho precisamente era
era la cercanía con la audiencia, ¿no? Estabas prácticamente a 20, 30 centímetros. También es muy rica esa reflexión de los que hoy ya vemos como músicos consagrados cuando iban y todavía no tenían sus bandas. Claro, la película habla un poco de eso también, ¿no? De la falta de... No había la tecnología que hay ahora, no había los instrumentos, las bocinas. Un poco lo que dicen los músicos era que tenías que comprar el disco, tratar de sacarlo, como, ¿no? El disco de The Cure, a ver cómo suena, y pues y era lo que te daba el sonido original, digamos, ¿no? Sí, además en un momento del país y de la Ciudad de México muy particular, ¿no? ¿Cómo fue reencontrar y hablar de este post-sismos de 1985? Claro, pues en el 85, si te acuerdas, las autoridades no se dan abasto, ¿no? Es una tragedia enorme y muchos de los jóvenes universitarios son los que salen al quite a las calles. Ellos son los que se ponen sus chalecos y sus cascos y empiezan a organizar los rescates y la reconstrucción de la ciudad. Entonces, ese empoderamiento de los jóvenes también es muy importante y da entrada a esto, ¿no? A buscar espacios, a no dejarse ya de reprimir por las autoridades. Empieza como una lucha y que se logra, digamos, a partir de esos espacios, ¿no? Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Yendo y viniendo en el tiempo sobre las calles de Tacubaya, en el relato de las vidas de los jóvenes que se han hecho adultos, el cineasta Gustavo Gamú, en Sex Panchitos, de 2025, se propuso hacer un documental del barrio en el que ha vivido. Y con el apoyo de mucha gente y colectivos, retrató la paternidad y la madurez en la reinserción social. En una ciudad con muchas desigualdades, pero en la que también las cosas han cambiado y se abren nuevas oportunidades. Y bueno, pues estamos también en el momento del estreno de Sex Panchitos, que es una película que, bueno, también tiene su relación con tus películas anteriores. Me parece que sería bueno empezar por ahí, cómo te has ido relacionando y pues imbricando en historias que pues son complejas de contar, pero sobre todo de conocer y de adentrarse. El impulso de esta película fue un reto que me pongo a mí mismo, de contar una película en mi barrio, en el barrio en el que vivo, que es el barrio de Tacubaya. Hace mucho tiempo que vivo ahí y tenía eso en la cabeza, de no hacer una película que implicara mucho desplazamiento y moverse con equipo, tampoco no utilizar equipo pesado. Entonces tenía eso en la cabeza, de contar una película cerca. Y descubro que mis vecinos, ¿quiénes eran? Los Panchitos. Que también fue pues ayudando, influyendo, retratando, pero tampoco suavizando, ¿no? Hay algo muy honesto siempre de no querer hacer para la cámara, sino sí, con la cámara. Exactamente, sí, pero también los honestos fueron los protagonistas, ¿no? Claro. Nunca hubo nada oculto, nunca no fue una película que los quisiéramos pintar de angelitos, ¿no? Uh-huh. No iba por ese lado, era una especie de... La película es una especie de redención de gente que comete errores, como muchas personas cometemos errores. Claro. Y de eso va la película, ¿no? Y la investigación, muy bien aprovechado este prólogo para que quienes no sepan muy bien los detalles, también visualmente lo van conociendo y vamos entrando, escuchando sus voces, empezando a escuchar su versión, su réplica, ¿no? Sí, vamos, los propios Panchitos son los que cuentan la historia. Y por más que hay algún Panchito que tiene más relevancia, es un reflejo de toda la banda, ¿no? Es una forma de contar la historia de todos, ¿no?
¿Cómo cuánto tiempo se llevó todo ese proyecto desde que empezó la idea hasta que...? Fueron como 10 años. Desde que empezó la idea hasta que se empezó a filmar, ¿no? De filmación fue menos. ¿Cómo viste Sí, con respecto a tus anteriores películas esta? ¿Qué sentiste que te ampliaste, que te renovó tu manera de hacer películas documentales? En esta me sentí, por la misma línea de cine directo, cine también un poco barrial, porque casi todas son películas barriales. Pero me sentí más feliz, me sentí que muchas personas cercanas están felices, entonces eso me contagia. A mí me deja algo, me hace sentir un poco más válido. Hemos compartido mucho con los panchitos, con gente del barrio, porque la gente del barrio fue fundamental también en este proceso, ¿no? Y ahora que está ya en puerta pues ya pasó el estreno, ya empezó su primer festival, Ficunam, y ¿qué le queda por delante? ¿Hacia dónde quieren llevarla? Tenemos el plan de que se exhiban los barrios, de hacer un cine más barrial, de mostrarlo en nuestro barrio, ¿no? En Tacubaya, Observatorio y en demás barrios. Ahorita seguimos exhibiéndola, estamos contentísimos, muy todo el equipo está feliz con el estreno en Ficunam, con el reconocimiento que nos dieron. Nos da mucho gusto también de alguna manera abrir eso, abrir el interés del público. Y bueno, pues aquí vamos a ir cerrando. Te agradecemos mucho, Gustavo, tu presencia aquí a nombre de también todo ese equipo que trajiste contigo. Gracias por la invitación, sí, ahí están, ahí atrás. No, y van a estar aquí en la energía también de la transmisión. ¿Qué avanza, Retoque? ¿Y el Gino? Con Mi Tía Peque, de 2025, la documentalista Claudia Loredo nos llevó a descubrir en un retrato íntimo y familiar a su tía, la escritora y guionista Josefina Vicens, quien además de consagrarse en las letras mexicanas, tuvo un rol en el sindicalismo mexicano y jugó un papel muy importante entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y el gobierno de Luis Echeverría, cuando se retomó después de una larga suspensión la entrega del Premio Ariel en los años 70. Nos da muchísimo gusto saludar este estreno reciente de Mi Tía Peque, que sin duda pues se abre hacia muchos aspectos, ¿no? No solo un personaje con un lugar y un reconocimiento en el campo de las letras, sino que también este otro perfil de Josefina Vicens como una creadora permanente en la industria cinematográfica mexicana, pues te permitió adentrarte en un personaje que conocías tú familiarmente. Ella les platicaba de su cine, compartía con ustedes en familia su trabajo. Sí, compartía bastante. O sea, era mi tía abuela, tía de mi madre, y compartía bastante el trabajo cuando se estrenaba, o si pasaba en la tele o cualquier cosa, ¿no? Y es muy interesante, era y es, que pues, todos estos guiones que hizo, que son casi 90, 90 y tantos, reflejan mucho lo que es la familia, ¿no? Las mujeres en la familia. Entonces, también la misma familia, cuando hablaba la tía Peque de sus películas, decía, ay, claro, tal película seguramente puso tal cosa de nosotros o tal anécdota. Y al ir también viendo la filmografía disponible, bueno, acabas de mencionar 90 películas, ¿cómo fue la jerarquía para decidir más o menos cuáles incluir o cuáles tenían que estar, cuáles pues ya se repetían? Tenían que estar 3 películas que son esenciales en la filmografía de mi tía, que es Renuncia por motivos de salud, Los perros de Dios y Las hermanitas Vivanco. Entonces eran 3 que tenían que, porque son las más conocidas, ganó premios, ahí tenían. Pero el resto de las películas las fuimos integrando según el discurso y sobre lo que fueron contando mi mamá y todas las tías y los tíos, ¿no? O sea, es un documental familiar que va contando, yo digo que es mi historia de la tía Peque. La tía Peque es un personaje público. Entonces, lo que cuento en el documental es en la voz de mi familia. Y además tiene algo que es, digamos, lo más importante, ¿no? En un documental como este, en donde ella también habla de ella misma
y ella también da su propia versión de cosas y de procesos. Esas entrevistas, ¿quién se las hizo? ¿Para qué se hicieron? Esas entrevistas las retomamos, es de la CUAED de la UNAM, Canal 22 y Canal 11 se hicieron hace muchos años, incluso las digitalizamos porque nos las dieron VHS. Son de programas culturales, ¿no? Las retomamos porque justo son de los pocos programas o de las pocas formas que podemos ver en la pantalla a Josefina Vicens hablando de ella misma, ¿no? Entonces, por eso fue que lo retomamos. Pues estuve mucho tiempo buscándolos, investigando. Es lo mismo toda la parte fotogramas de la Cineteca, los guiones, buscando todos los recortes de periódicos, revistas, todo lo que hablaba de ella. Entonces fue como haciendo eso y fuimos construyendo el discurso, ¿no? Para el público que va a encontrar en distintas ciudades, en las proyecciones, ¿qué les espera? ¿Cómo les dirías que fueran a ver esta película y se encontraran con la tía Peque? Pues yo les diría que bueno, que es por lo que hice la película y por lo que quiero que la película llegue a la gente, es que sea una inspiración. Primero, que se lea, y segundo, que se inspiren de historias donde hubo muchos obstáculos, pero se vencieron con, no sé, con cariño, con ímpetu, con disciplina, sí, pero sobre todo con mucha tenacidad. Y creo que eso me gustaría mucho, sobre todo las mujeres en general, pero para mí las mujeres y personas de la disidencia sexogenérica se identificaran, se inspiraran. Claudia, querida, te agradecemos tu tenacidad, también tu presencia aquí en Cinema 14 en Grande con nosotros. Esperamos tenerte pronto de vuelta. Pues muchas gracias. Sí, espero volver con otra película, ojalá. Gracias, Gabriel. Gracias a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en esta revisión de Cinema 14 en Grande, en la que pudimos regresar el tiempo y recorrer nuevamente esos fotogramas de experiencias y saberes alrededor de la pantalla. Les invitamos a estar pendientes de los episodios que llevaremos para ustedes este año. El cine es un parpadeo en el que recordamos instantes dorados de tiempos dormidos.